amigos, volvemos y tal como les anunciamos, tenemos al doctor Juan Carlos Pinzón, embajador designado de Colombia en los Estados Unidos. Doctor Pinzón, buenos días, feliz semana. Muy buenos días, un gusto saludarlo y gracias por estar aquí con ustedes. ¿Cuáles son los grandes retos que usted va a enfrentar en este periodo en la Embajada de los Estados Unidos? Pues mire, lo más importante, trabajar por el bien de los colombianos, fortaleciendo esa relación tan importante con los Estados Unidos. Yo creo que hay muchos frentes, indudablemente está el tema del crimen transnacional, las agendas de seguridad nacional donde tenemos intereses comunes que son muy importantes, pero por supuesto todo el tema comercial y de inversión, y cómo no hablar de la posibilidad de programas incluso de empleo para jóvenes, para grupos étnicos, para mujeres que hoy necesita el país en estos momentos, los temas de relocalización de empresas que estén en Asia y puedan venir a Colombia a instalarse, a crear básicamente nuevos empleos y sin duda también todo este tema de las vacunas. Hay un esfuerzo de donación de vacunas en este momento que es muy importante y que ojalá llegue en cuanto antes porque entre más rápido, más vidas protegidas y al mismo tiempo la posibilidad también de reanimar, reactivar esta economía, que eso es tan importante. ¿Qué tanto cambia, doctor Pinzón, esa agenda con la llegada de Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos? Pues mire, cuando el presidente Biden llegó, creo que lo primero que hay que reconocer es que llegó una persona que conoce a Colombia y quiere a Colombia. Él y muchos miembros de su gabinete tienen ese sentimiento sobre el país. Y yo creo que eso hay que aprovecharlo para bien de los colombianos, para bien de todo el país. Y pues de lo que se trata entonces es de ver cómo nos alineamos la agenda que tiene el presidente Biden con la agenda que tiene el presidente Duque y en últimas con la agenda de Colombia para producir resultados. Y por supuesto hay múltiples temas, el tema del desarrollo en las áreas marginales del país, el tema de la protección de los derechos humanos, el tema del fortalecimiento y la modernización de nuestras fuerzas militares y de policía. En fin, hay una serie de elementos que creo que nos permiten pensar que con el equipo de la administración Biden hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿En qué va a cambiar, doctor Pinzón, su primer periodo como embajador durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, con el que comienza ahora a partir de agosto? Pues mire, tal vez lo que noto es que hay muchos temas alrededor del COVID que hacen que haya más restricción para hacer muchas de las actividades diplomáticas. Eso hay que saberlo entender. Y lo segundo, que llego en una carrera contrarreloj, porque desde el primer día tenemos que poder avanzar y poder generar efectos en esa relación entre Colombia y Estados Unidos, buscar señales de acercamiento con ese aliado estratégico que es ese país para Colombia. ¿Cómo son sus relaciones? Porque en el anterior periodo, digámoslo francamente, con el embajador, pues actual todavía, Francisco Santos, pues había desde algunos sectores algunas quejas de que no era una relación bicameral, de que no era una relación bipartidista. En ese sentido, ¿usted cómo está? Pues vamos a apostarle a lo que ha sido importante para Colombia a través de varias décadas ya, y es a esa relación bipartidista, con diferentes gobiernos, con diferentes congresos, tener un poco acceso y sobre todo la comprensión de las diferentes agendas que hay en el escenario republicano, en el escenario demócrata, y en cada una de esas agendas pues ver cómo esto puede favorecer a Colombia, porque ese es nuestro trabajo, buscar que los intereses más altos de Colombia siempre sean la prioridad en cualquiera de estas agendas, independientemente de cuál sea, digamos, la línea del sector político que están planteando. Doctor Pinzón, dentro de los temas y los retos y las prioridades que usted acaba de enumerar, pues no hablamos de Venezuela. ¿Qué tan importante va a ser la relación con Venezuela? El tema de la frontera, el tema del narcotráfico, la inmigración. Muy importante, lo de Venezuela es un capítulo aparte y usted bien dice, está el tema de la presencia de grupos armados en ese país y el fomento que allí le hacen a estos grupos criminales, sin duda todo el tema del crimen transnacional, obviamente los retos fronterizos, el tema de la inmigración, así que hay muchos asuntos para tratar y por supuesto temas de principio como lo que ocurre en ese país
y la necesidad de que se vuelvan a florecer los valores democráticos. En ese punto estaremos muy atentos, muy pendientes y siempre pensando en esos intereses que son importantes para Colombia y para los colombianos. ¿Tendremos reunión de presidentes, Iván Duque y Joe Biden, ojalá este año? Esperemos. Yo no puedo hacer ese compromiso, pues porque depende, por supuesto, de las agendas y de las posibilidades del presidente Biden, pero ya lo hemos visto a él, por ejemplo, este fin de semana en la reunión con los primeros ministros y presidentes del grupo de los 7, y el día de hoy en una reunión histórica con el presidente Putin. Pues vamos a trabajar para que Colombia sea visible en la agenda, pero también con realismo y con más bien enfoque en resultados concretos y en cosas que produzcan efectividad para el país. Sí es cierto también que el 19 de junio del año 2022 se alcanzará los 200 años de relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Y recordar que Colombia fue el primer país que tuvo una relación diplomática en América Latina con los Estados Unidos. Entonces, fíjense que hay mucho para construir y mucho para aprovechar en este marco. Pues aquí comienzan las felicitaciones. Juan González es el consejero para temas de América Latina del presidente Joe Biden y destaca su nombramiento. Felicidades a un campeón de la relación. Importante el buen ambiente con el que reciben los Estados Unidos su nombramiento. Pues sí, he sentido mucho afecto, mucha generosidad y la verdad es que vamos a ir a trabajar, a buscar hacer equipo, a buscar alineación entre el gobierno del presidente Biden, el gobierno del presidente Duque y lo más importante, los intereses de los colombianos, de Colombia hacia adelante. Así que lo único que hay aquí es amor por el país, deseo de servicio y vamos a ir a trabajar, a producir con todo entusiasmo tanto como esté a nuestro alcance. Estamos ya entrando pues en esta séptima semana de manifestaciones, de paro nacional. Tuvimos visita de la CIDH y esperamos entonces el informe de la CIDH. La canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez está realizando una gira por el exterior en estos momentos pues en Europa, precisamente hablando de la situación que se está viviendo. Lo vimos muy activo a usted en las redes sociales sobre esta visita de la CIDH en el sentido de que escucharan a todos los sectores que fueron agredidos o que resultaron afectados en medio de estas manifestaciones. Y desde los Estados Unidos también hubo pronunciamientos, respeto a las protestas, no al exceso de la fuerza policial. ¿Usted cómo ve ese informe y cómo va a manejar ese tema precisamente ahora que es embajador designado en los Estados Unidos? El tema de la CIDH típicamente está en cabeza de la misión de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, pero sí me atrevo a solicitar, pedir, recomendar que el informe sea un informe equilibrado y que, lo dije aquí hace unas semanas, es muy importante que se escuche a todos esos colombianos que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Sin duda, cualquiera que haya sido víctima de un exceso de alguna autoridad, de algún agente del Estado, por supuesto, pero también a esas personas que les destruyeron sus espacios comerciales, que han sido agredidas, o simplemente a esos millones de colombianos afectados por los bloqueos que precisamente han encarecido los alimentos, y ni qué hablar de esas consecuencias que han generado las aglomeraciones que cada día han traído un nuevo récord de personas fallecidas por cuenta del COVID. Entonces aquí hay mucho para mirar, para analizar, y me parece que es muy importante que ojalá un informe de estos se enfoque en exigir precisamente el respeto a los derechos humanos y el respeto a la libertad, pero también a la Constitución, a la ley y al orden. Finalmente, doctor Juan Carlos Pinzón, agradeciéndole su tiempo acá en Red Más Noticias. El viernes, el presidente Juan Manuel Santos compareció ante la Comisión de la Verdad sobre el tema de falsos positivos. Dijo varias cosas, entre otras, usted fue su viceministro de Defensa, también fue su embajador de Colombia en los Estados Unidos. Dijo que cuando usted fue ministro, que también lo fue, de Defensa, tuvo una política negacionista de los falsos positivos. ¿Usted qué le responde? Pues nunca le había oído semejante afirmación. Y pues la verdad es que después de ser viceministro de Defensa, fui nombrado por el mismo secretario general de la Presidencia, ministro de Defensa 4 años,
llegué como el más joven y el que más ha durado como ministro de Defensa Civil, y luego embajador en Washington. Y nunca en la vida le había oído esa expresión. Así que me parece un poco mínimo curiosa, si no traída de los cabellos, porque no es cierta. Y los hechos hablan solos. Primero, cuando era viceministro, donde no tenía funciones en temas de derechos humanos, sino en temas básicamente de fortalecimiento financiero y presupuestal. Incluso por confianza me presentaron ese informe y mi reacción inmediata fue exigir obviamente y recomendar que era necesario actuar judicialmente y de manera contundente contra quienes aparecían allí en gravísimas violaciones de derechos humanos. Pero lo más importante, siendo ministro de Defensa, a diferencia, los informes que cada año presentó la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas mencionaba no solo la gran colaboración del Ministerio de Defensa en todas las políticas de derechos humanos, en entrenamiento, incluso la posibilidad que tuvimos de entrenar a otros países en estos temas, o el acceso que tuvimos a la OTAN precisamente por el reconocimiento a ese manejo de derechos humanos, sino que incluso en varios años de ese informe se habla de que no hubo denuncias por casos de falsos positivos. Yo le hablo con mucha franqueza, yo fui muy rígido en su momento en no solo retirar, sino incluso judicializar personas asociadas a cualquier error operacional. Pero al mismo tiempo también he sido y seré un defensor de las Fuerzas Armadas, porque me opongo radicalmente a esas agendas o estrategias que quieren convertir cualquier acción de la fuerza pública en un falso positivo o en una violación a los derechos humanos, creando denuncias que afectan a las familias de los militares y de los policías y básicamente buscando que no haya acción de esas instituciones en defensa de los derechos humanos de millones de colombianos. Entonces, sí me parece que eso es lo cierto, y sobre estos temas pues hay que tener también las cosas claras y no estos comentarios que aparecen de la nada, me imagino con intenciones más de orden político. No hay que mirar para atrás, Colombia tiene que mirar para adelante y resolver los problemas de hoy y proyectar el futuro, porque es lo que necesitan hoy miles, millones de familias que necesitan esas oportunidades, claro, necesitan seguridad, necesitan empleo, y yo creo que mi llegada a la embajada pues busca poner esa contribución, ese grano de arena, si se quiere, a esos esfuerzos como país. Pues es Juan Carlos Pinzón, nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos. Doctor Pinzón, felicitaciones. Muchísimas gracias por atendernos. Feliz día. Muchas gracias, encantado y un gusto haber compartido con ustedes. A orden siempre.